El día amaneció frío, con el sol saliendo tímido entre las nubes, sin fuerza para calentar los dedos casi congelados del ucraniano. El suelo helado de la trinchera no le ayudaba. Aún así, él se rió al ver el robo. Bakhmut era el infierno que Dios congeló en la tierra. Ahí los cadáveres se acumulaban al punto de que no había suficientes ángeles o demonios para llevarse las almas. Los heridos eran llevados a los hospitales por cientos, mientras las bombas seguían cayendo. La ciudad era prácticamente un cadáver. Estaba tan moribunda que sus edificios eran meros esqueletos que, de vez en cuando, se esforzaban. Se llenaban de humo ante una nueva explosión. Dentro de ellos, los ucranianos esperaban a los rusos que avanzaban por las cuadras, pagando con almas o impuestos por cada casa ocupada. 100 metros cambiados por una decena de cadáveres, 2 decenas de heridos y recuerdos del terror para quienes sobrevivieran. Las trincheras de la región quedaron congeladas en el invierno. El frío mataba igual. Cuando ella necesitó buscar cómo calentarse y mantenerse bien alimentada, una trinchera fue tomada por el agua y se volvió puro lodo. El soldado somnoliento se dio vuelta en el sueño dentro de ese lodo frío. Se despertó asustado, sin poder respirar, los brazos hundiéndose aún más cuando intentó levantarse. Los hombres lo sacaron de la desesperación y lo dejaron sucio y aterrorizado, recuperando el aliento cuando escucharon el ruido del primer mortero. Antes de que la historia del casi ahogado se difundiera por la trinchera, el engranaje de la picadora de carne se puso en movimiento. Estaba tan bien lubricada que hizo poco ruido antes de que los rusos comenzaran a avanzar. Los ucranianos levantaron la PKM y la SAKA. Cerca de ellos, algunos hombres hablaban en inglés, advirtiendo que era la hora de la carne barata. Finalmente llegó. El ruso era joven, recibió la noticia de la movilización, tomó el Maká y fue enviado al campo de batalla con sueños de lucha. Llegó el día anterior escuchando cosas absurdas como gente sin entrenamiento o soldados que se negaban a combatir. Simplemente tomó su arma esa mañana, se unió a los recién llegados y siguió las órdenes rumbo a la trinchera. La artillería explotaba, dando fuego de cobertura cuando empezaron a correr. A su lado, un chico aún más joven tenía los ojos desorbitados de miedo. Él venía de Buriatia, una de las repúblicas más pobres de la Federación. El ruso oyó correr a su lado, con el AK-47 abajo, la boca abierta, soltando el aire caliente. El chico cayó de la nada, atravesado por una bala calibre 7.62, cuando las ametralladoras de la trinchera empezaron a resonar. Pero los ojos de los hombres caían a medida que el sonido venenoso de la PKM continuaba. El ruso corrió viendo la trinchera más cerca, levantó el AK. Pero entonces, un proyectil de mortero de 60 milímetros cayó de regalo en la cabeza del viejo justo frente a él. El ruso cayó al suelo aturdido, y ahí se quedó mucho tiempo tirado en la tierra helada, sintiendo el olor de la muerte fresca y los últimos gemidos de los moribundos.
Se quedó quieto, hasta escuchar los pasos de nuevos soldados y el sonido de los tanques. Alguien lo levantó, le entregó el arma y lo puso de nuevo en dirección a la trinchera. Miró al soldado. Parecía un personaje de Call of Duty. Usaba un chaleco táctico lleno de bolsillos para los cargadores del AK-53 con mira de punto rojo. El casco era muy diferente de aquel casco soviético que el joven usaba. Los parches de la bandera, azul, rojo y blanco. Y el parche de la calavera, junto con los parches de la bandera, hizo que el recluta se sintiera orgulloso. Las fuerzas especiales estaban ahí para salvarlo. El tanque T-72 creó la cobertura, azotando la trinchera con 125 milímetros, levantando tierra y derribando cuerpos. El BMP-2 venía con un escuadrón que desmontó rápidamente, pasando por detrás de los blindados e iniciando la entrada en las zanjas. El joven ruso tomó valor y siguió con ellos, hasta que vio el caos. Los ucranianos sabían que era ahora cuando empezaban las dificultades. La carne blanda había sido machacada hasta convertirse en fragmentos esparcidos por el suelo. El músculo duro, que no era desgarrado por los dientes, venía justo después, sabiendo dónde estaban las principales defensas de la trinchera. El soldado ucraniano vio una explosión más adelante. Casi perdió la concentración al escuchar un grito, pero se recuperó a tiempo para ver al joven disparar, apareciendo con un casco soviético justo arriba. Apuntó el AK-74 a la cabeza del ruso y disparó. El proyectil atravesó la protección como si fuera papel. El rojo escurrió y el cuerpo rodó por la trinchera. La presión rusa fue demasiado fuerte. La PKTM encima del BMP-2 escupía metralla. El soldado no sabía de quién era el ataque. Bueno, probablemente eran los mercenarios, usando su mezcla de tropas recién contratadas al frente y la élite endurecida por las guerras de Siria justo detrás. Pero también había separatistas de Donetsk y de Luhansk luchando en la región, sin contar las tropas convencionales rusas. Finalmente, las tropas mejor entrenadas y preparadas de los rusos entraron en la trinchera. Los soldados ucranianos fueron sucumbiendo. A medida que la brutal oleada invadía los caminos, algunos terminaron rindiéndose ante soldados armados con pólvora, acero y motivación. El soldado se agachó mezclándose con el lodo, corrió agachado mientras retrocedía sobre los cuerpos de sus compañeros. Un día triste en el que se vieron obligados a tragarse el orgullo y retroceder. Un soldado vivo pelea al día siguiente. Los rusos dominaron varias trincheras. Al este de Bakhmut, los drones veían todo, observando los preparativos mientras los reclutas cavaban las trincheras como hormigas desesperadas. Los ucranianos observaban y esperaban. La paciencia a veces lo es todo en la guerra. Los soldados finalmente apartaron la vista de la pantalla para dar la señal al HIMARS. Los misiles volaron con la primera advertencia de que los combates no serían fáciles. El impacto consumió el futuro de algunos soldados, pero no impidió que siguieran cavando trincheras. El trabajo se sostenía día a día. El escuadrón entonces se acercó lo suficiente para usar un arma israelí. El mortero M971 rara vez se veía fuera de su país de fabricación. Pero los rusos experimentaron la acción de esa arma cuando la munición se dispersó en el aire, inundando la trinchera con una marea de muerte. El dron ucraniano voló por las trincheras después de las explosiones. Al ver a los hombres heridos arrastrándose, la cámara terminó la película de horror y regresó a las posiciones rusas solo al día siguiente. Ahí seguían todos los cuerpos tirados en el mismo lugar. La única diferencia era que todos los heridos ahora se habían sumado a las estadísticas de los fallecidos. Los rusos presionaron con sus fuerzas especiales. Había mercenarios, pero el ejército regular del gobierno no se quedaría atrás. Se sintieron ridiculizados y protestaron cuando vieron los anuncios de reclutamiento que motivaban solamente por algunos robos.
Después de eso, fueron a los combates demostrando que el dinero no compra valentía. Pasaron por los barrios de Bakhmut, abriendo camino primero con morteros 2B-25 que explotaban en las casas de la periferia donde los ucranianos aún resistían. Presionaron a los enemigos con los disparos de AK-74 o con la munición 545 de la AK-12. Algunos usaban la AKS-74U, mucho más corta y lista, para irrumpir en espacios confinados o para pelear en las esquinas regulares formadas por los escombros. La presión funcionó. Los cadáveres quedaban en la calle y eran recogidos a medida que las posiciones consolidadas eran reportadas al mando. Los morteros fueron reposicionados para seguir rompiendo el esqueleto de los edificios y sepultar a los oponentes. Dentro de los sótanos, los pocos civiles que se negaron a ser evacuados por los ucranianos se escondían, siendo muchos de ellos prorrusos que esperaban mientras escuchaban las bombas explotar sobre sus cabezas. Y los ucranianos sabían cuándo necesitaban retroceder, pero también entendían lo que era esperar y usar la defensa. Los francotiradores esperaban. Uno de ellos escuchó el sonido de una ametralladora suprimiendo las posiciones ucranianas para permitir el avance enemigo. Una sucesión de disparos silenció el arma cuando los rusos avanzaban con la poca protección de las calles. Los ucranianos levantaron la cabeza, apuntaron sus armas y empezaron a derribarlos. Los rusos quedaron esparcidos por el suelo o retrocedieron. Los combates se prolongaban durante el día. Las tropas avanzaban entre las casas bajo bombardeos y disparos, sabiendo que no bastaba con defender. Era necesario contraatacar o serían engullidos por la marea rusa. Pasaban por los patios donde los niños jugaban hace casi un año, escuchando el sonido de disparos en lugar de risas infantiles. Conversaban sobre posiciones enemigas en las calles donde los vecinos se reunían para contar las noticias del día. La noche cayó y la oscuridad se apoderó de las calles vacías. El silencio solo era interrumpido por la artillería rusa que servía para recordar que la paz aún no había llegado. En diciembre de 2022, en un frío que absorbía lentamente el calor de los cuerpos y congelaba los cadáveres, el presidente ucraniano visitó Bakhmut. Fue recibido entre festejos por los soldados, entregó medallas a los combatientes y recibió de vuelta una bandera firmada, símbolo del sacrificio por la defensa de la ciudad. Del otro lado, el dueño de una compañía mercenaria envió un video afirmando que estaba en la región, y esperaba para enfrentar al gobernante oponente. Mientras tanto, el presidente ruso se encontraba en grandes salones con otros políticos, buscando más apoyo para la guerra. Los tres verían pasar el invierno, cambiar la temperatura, pero el infierno llamado Bakhmut persistiría, con muchos preguntándose sobre la estrategia y las motivaciones por la región. Pero muchas menos personas cuestionando el terror de la muerte. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bueno, espero que les haya gustado el video. Este video está basado en relatos de guerra, más precisamente del periodo de octubre a diciembre de 2022. No especifiqué muchas veces los combatientes que estaban participando, las brigadas, los grupos en sí correctamente porque quise dejarlo un poco más general. Por ejemplo, hay registros principalmente del grupo Wagner, que son los principales participantes rusos en esta ofensiva. Y otros grupos también participando, como los separatistas de Luhansk y Donetsk. Pero también tenemos indicios de movilizados rusos presentes en la región y de otros miembros del ejército ruso. Así es. Hay algunos videos que incluso utilicé para armar esto, que dicen ser de las fuerzas especiales rusas. Pero incluso hice un análisis en otro video mío donde hay un parche que parece ser del Wagner, pero no es exactamente el parche del grupo Wagner, así que no se puede saber. No quise seguir mencionando ni hablando demasiado del grupo Wagner porque ya he hablado mucho del grupo en otros videos. Y quería abordar de otra manera aquí la forma en que fue ese combate en Bakhmut, cómo participaron otras tropas. Pensé que eso sería importante.
Espero que les haya gustado. Vamos a ver cómo progresa la guerra. Conforme avance, puede que haya otro video sobre esto, pero no voy a prometer nada. Vamos a ver y vamos a ver qué sucede. Pero este video fue basado en todo, en relatos de guerra, todo basado en relatos de soldados, principalmente del libro Beryl and Beers. Muy interesante porque el autor, él fue hasta Ucrania, habló con rusos, habló con ucranianos, hizo entrevistas y fue recopilando estas historias. Muy bueno, estoy dejando la portada del libro ahí, gente, insisto en que lo lean, léanlo porque es muy interesante y todas estas historias. Voy a usarlo para contar algunas historias más. Estoy modificando el texto porque no voy a leer el texto del libro aquí, porque ustedes tienen que leer el libro. Gente, tienen que leer este libro, está muy bueno, así que no voy a simplemente releerlo. Tomo las historias y las junto, para que entiendan lo que pasó en la región, cómo fueron las batallas, como el caso de Bakhmut ahora. Bueno. Entonces, este texto que está escrito aquí es mío, está basado en relatos reales, cosas que realmente sucedieron relatadas por soldados rusos, por soldados ucranianos. Y eso es todo. Espero que les haya gustado, por favor, compartan este video, denle un buen like, dejen un comentario, eso es muy importante para mí, ¿de acuerdo? También tenemos un canal en Telegram para los miembros del canal. Ahí subo varias de las imágenes, incluso las que uso aquí de forma completa, y también hago algunos comentarios sobre ellas. No es un análisis completo, pero explico qué es verdad, qué es mentira en cada parte, de dónde viene la información. Pero es un grupo solo para los miembros del canal. Si quieres hacerte miembro del canal, eres muy bienvenido y así brindarás apoyo, que es importante porque da mucho trabajo hacer estos videos. ¿Está bien? Eso es todo, gente. Un abrazo para todos.